Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Y vamos a darle una continuidad a la palabra de la semana pasada, que tiene por título Abel, una ofrenda de vida, que hasta el día de hoy nos habla. Por favor, lo puede repetir conmigo. Abel, una ofrenda de vida que hasta el día de hoy nos habla. Y en la parte 2, deténgase por favor en Génesis capítulo 4, mi hermano, por favor, versículos del 1 al 11, y los vamos a volver a repetir. Y vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que la semana pasada hablamos, y vamos a tocar el cuarto punto solamente de esta prédica para poder entonces avanzar y completar el día de hoy. Bendito sea Dios. Nos vamos a detener en Génesis y hablábamos la semana pasada de que cómo se podía medir la vida, cómo se puede medir la vida. Y realmente no existe matemáticamente la forma de poder medir una vida, pero sí podemos decir que la Biblia nos enseña cómo medir una vida. La vida no se mide por duración, no porque viva 70, 80 o 90 años, sino que se mide por productividad. Se mide porque de la manera en que tú utilizaste tu vida para poder tocar la vida de los demás, entendiendo que Dios te hizo con un propósito. ¿Qué quiere decir esto? No naciste solamente para pagar una casa, no naciste solamente para pagar un carro, no naciste solamente para tener una compañía, naciste para algo más grande, que es tocar otras vidas. Y lo vemos a través de la vida de Jesucristo. Jesucristo vino y tocó vidas, y hasta ahora no se ha registrado un solo caso donde Jesús haya tocado a alguien por tocarlo. Cada vida que Jesús tocó fue transformada, fue llevada a otro nivel. Fueron personas que fueron incluso liberadas. ¿Qué busca el reino de los cielos? Que tú te pongas en las manos de Dios, y que de la misma manera no midas tu vida a través de lo que tienes, sino que midas tu vida a través de lo que estás haciendo con tu vida. No la desperdicies, porque cada cosa que haces con tu vida, tú le darás cuenta al Señor. Escúchalo. Cada cosa que haces con tu vida, cada tiempo que pierdes, cada forma de disponer de la vida, de cada punto de la vida, tú le vas a dar cuentas a Dios. Ahora bien, vamos a repasar los 3 puntos que vimos de la semana pasada. A través de la vida de Abel, un hombre que vivió muy corto, una vida muy corta, Abel nos muestra principios de vida que nos pueden ayudar a nosotros a vivir mejor. El primer principio que nos enseñó Abel la semana pasada era que no habitáramos con el hombre caído, no habitar con el Abel caído. ¿Y cómo se habita con el Abel caído? Como el Adán caído. ¿Cómo se habita con el Adán caído? ¿Y qué produce un Adán caído? Un Adán caído produce un Caín. Y al habitar con el Abel caído, todo lo que nosotros, en lo que tengamos relación, todo en lo que tengamos contacto con un Abel caído, va a producir siempre un Caín. Entonces tengamos mucho cuidado con quién nos relacionamos, con quién tenemos ciertos tratos personales, porque de alguna manera, si esa persona no conoce a Dios, podemos caer en lo que cayó Abel, en producir un Caín. La semana pasada también vimos un segundo punto y le llamamos: no importa que hayas producido un Caín. Y lo vimos a través de la vida de Adán y Eva, cuando ellos esperaban que naciera de su simiente, una simiente que los liberara y los volviera a entrar al huerto del Edén. Lo que esperaban no les resultó, y salió su primer hijo llamado Caín, un hombre que les dio mucho problema. Pero la Biblia dice que después de Caín vino el Abel. No importa que a través de la vida hayas tratado de formar algo bueno, y a lo último de lo bueno te salió un Caín. La Biblia dice que hay una promesa sobre ti, y que tú a la postre vas a dar como resultado un Abel. Quiero decirte que Dios te quiere bendecir, que Dios está contigo, que lo malo que has hecho, Dios lo convertirá en bueno, que los errores que cometiste, Dios tiene la capacidad de llevarlos a otro nivel, donde termines glorificando el nombre de Dios. ¿Cómo funciona eso? A través del trato de Dios en tu corazón.
cada que le permites a Dios que Dios te trate, que Dios te hable, que Dios pueda tocar tu vida, vas a producir siempre un Abel. Cada que te alejas de Dios y sales del huerto, vas a producir siempre un Caín. Y es importante que en esta mañana tú puedas entender eso a manera de recuerdo. Y el tercer punto, vimos la semana pasada, no te dediques a satisfacer solo las necesidades de tu vida. Vimos a un Caín que se dedicó al producto de la tierra a satisfacerse a sí mismo, pero vimos a un Abel donde no se comía carne y donde el negocio de los animales era malo, pero se dedicó a Dios. ¿Por qué? Porque entendió que Dios había instituido el sacrificio de sangre para poder presentar al hombre no pecador delante de Dios, y Abel, en vez de dedicarse a la tierra, se dedicó a Dios cultivando animales, criando animales para sacrificio de Dios, y de esa manera se le agradaba al Señor, dando a entender que hay personas que se dedican a la tierra cuando solamente piensan en ellos mismos y no se dedican a Dios. Abel quiso entender que era necesario dedicarse al Señor. ¿A quién te dedicas? ¿Qué haces con tu vida? ¿Cuál es el producto final de un día de trabajo? ¿Cuál es el producto final de una semana de trabajo? ¿Cuál es el producto final de tu relación con Dios? Cada que una persona tiene una buena relación con Dios, el resultado final siempre va a ser la glorificación del nombre del Señor. ¿Dónde conoces a una persona que no tiene relación con Dios? Cuando se preocupa solo por ella misma, cuando nace solamente para cultivar y se preocupa por sus propias necesidades, se olvida de una iglesia, se olvida de un reino, se olvida de una santificación, se olvida de una integridad, se olvida de tener una verdadera relación con el Señor. Y en esta mañana, rápidamente, vamos a volver a leer Génesis capítulo 4 del 1 al 11 y nos vamos a detener en el cuarto punto. Lo que Dios desea y donde Dios desea. Lo que Dios desea y donde Dios desea. Ese es el cuarto punto que vamos a tocar y nos lo va a enseñar Abel a través de la palabra del Señor. Lea conmigo a la voz de tres. 1, 2 y 3. Conoció Adán, lea conmigo por favor. 1, 2 y 3. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Versículo 10. Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Wow. Yo los miro a ustedes leyendo estos versículos y uno dice: ay, usted sabe que una persona maldice a otra y uno muchas veces no le pone atención a eso, pero que Dios me maldiga, que Dios sea el que me maldiga, eso tiene una connotación muy grande. Ahora entremos al cuarto punto. Lo que Dios desea
y donde Dios desea. Cuando miramos esta frase, familia, estamos buscando entender que Dios, cuando nos visitó en Cristo Jesús, para que Cristo Jesús se quedara en nosotros, nosotros nacimos para hacer la voluntad de Dios. Escúchelo. Si algo debiera de agradarnos, es hacer la voluntad de Dios. Si usted retrocede y va a la palabra del Señor, se va a encontrar con la figura más importante que tiene la Biblia, Jesucristo. La Biblia nos dice que Cristo amaba, escúchelo, Cristo amaba hacer la voluntad de Dios. La pregunta en esta mañana es, ¿por qué a Cristo le satisfacía tanto hacer la voluntad de Dios? Bueno, yo puedo decirlo de varias maneras. Yo puedo decir, familia, que a Cristo le satisfacía hacer la voluntad de Dios, porque no hay nada más lindo que ver sonreír a un padre que se agrada por lo que yo estoy haciendo. Cuando un padre ve que su hijo obedece, estamos satisfaciendo el corazón de nuestro Padre. Cristo sabía que podía causarle a Dios una satisfacción eterna, ver que su hijo obedecía. Pero a mí se me presenta algo más glorioso. Si a Cristo le gustaba hacer la voluntad de Dios, ¿sabe por qué también era? Porque veía que las obras de Dios eran hechas en el corazón de los hombres. Usted se ha detenido a pensar que Cristo entraba a las sinagogas, veía a un hombre con la mano seca, se detenía y Cristo decía, en este hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Crees en Jesús? Sí, yo creo. Extiende tu mano y sé sano. Y la persona inmediatamente era sanada. Caminaba Jesús por las regiones de Galilea y se encontraba a los endemoniados. Dice la Biblia que se encontró con el famoso endemoniado gadareno. Dice la Biblia que era aterrador. No había cadena que lo sujetara. Vivía entre los sepulcros. Hedía. Era un hombre que nadie quería encontrarse con él. Mas sin embargo Jesús se encuentra con él y el endemoniado se postra ante la autoridad más grande del universo y entonces es liberado. La Biblia nos dice que hubieron 10 enfermos de lepra que se acercaron a Jesús y cuando se acercaron a Jesús fueron todos limpios y que solamente uno se regresó a agradecer. Claro que Jesús tenía que estar contento. Claro que Jesús le agradaba ver la obra de Dios en los hombres. ¿Por qué? Porque la obra era buena, era sanadora, era libertadora. No hay nada más gozoso que ver una persona recibir a Cristo y que abandone la pornografía, que abandone el adulterio, que abandone la fornicación. Pastor, ¿es que eso es pecado? Sí es pecado, pero usted me dirá, pastor, pero yo no adultero. Familia, cada que tenemos un mal pensamiento, nosotros le llamamos mal pensamiento. ¿Sabe cómo lo escribe Dios en el reino de los cielos? Adulterio. Wow. Cada que usted dice, pastor, yo no he matado a nadie y los mandamientos dicen no matarán. Cada vez que odias, tú dices yo odio, pero en el reino de los cielos están escribiendo asesino. Jesús vino para que el estándar de comportamiento de los hombres cambiara y las personas no se sujetaran a lo que creían, sino lo que a la Biblia decía. Familia, para mí es muy importante que usted y yo entendamos que el hacer la voluntad de Dios a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Porque vemos a un pueblo libre, vemos a una persona cambiada, vemos a una persona transformada. Como pastor, tengo 7 años pastoreando esta iglesia y he visto a muchos de ustedes entrar raquíticos a la iglesia, secos, entran secos y raquíticos espiritualmente y hoy los veo detrás de cámaras. Hoy los veo sirviendo al Señor con guitarras y con instrumentos. Y esos que estaban muertos, ahora en el nombre de Jesús, viven. Alábelo, mi hermano. Jesús sentía gozo cuando había liberación. Ahora bien, el punto es lo que Dios desea y donde Dios desea. ¿Qué es lo que Dios desea? Dios desea que tú hagas la voluntad de Dios. Si yo me detengo un momentico, yo quisiera preguntarle a los que participaron de Halloween el viernes, que hicieron posible Halloween, que vendieron las arepas, que arreglaron las arepas, que tocaron con los muchachos, que hicimos la obra de teatro del Gran Mercader.
Oiga, familia, quisiera preguntarles, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Son honestos con su respuesta? Familia, no hay nada mejor que entregarle nuestra vida al Señor. ¿Por qué? Porque si antes la desgastaba detrás del licor, detrás del adulterio y la fornicación, ahora hago con mi vida un altar de vida para Dios, donde cae un fuego y los demás son tocados. Familia, el viernes hubieron cantidad de visitas como no habíamos tenido en la iglesia. Cada persona de esas se llevó un evangelio real y sincero, que halló una semilla de vida. ¿A causa de quién? A causa de los que hicieron la voluntad de Dios. ¿A causa de quién? De los que hicieron la voluntad de Dios. ¿Vos crees que los que conectaron cables, Dios no los colocó allá? Dijo, este colocó cables el día de Halloween y a causa de eso, Pepita recibió una semilla de vida. Dios no se queda con nada. Lo más pequeño que tú hagas en el reino de los cielos te es contado por justicia. ¿Usted está aquí? Lo que Dios desea y como Dios lo desee. Usted me dirá, pastor, lo vi haciendo el ridículo. Vi a Suavecita haciendo el ridículo. Vi a Pepe haciendo el ridículo. Vi a Keto haciendo el ridículo. ¿Ridículo? Familia, qué dones y qué talentos los que acabamos de descubrir nosotros. No sabíamos que teníamos un Keto con una voz espectacular que podía decirle al Señor, aquí está mi vida y estoy presente. Entonces eso me hizo pensar un día cuando yo era novio de mi esposa, de la que es mi esposa ahora. Yo sí que era ridículo, yo sí que era romántico. Cuando yo me acerqué a mi esposa por primera vez, escúchele, yo no le perdía el vuelo, yo estaba detrás de ella. Y no veía la hora de que se terminara un retiro espiritual para regresarme de un pueblito en Cali Valle a la ciudad de Cali para estar cerquita de ella. Lo primero que yo hice fue ponerme una chaqueta grande donde cupiera mi mano y cupiera la mano de ella. Me senté donde ella se sentó y no le solté la mano. Esa mano olía hasta pecueca. No se la solté. ¿Sabe por qué? Porque estaba enamorado. ¿Cuál es la parte ridícula? Escúchelo. Por todo el camino le fui diciendo, mi corazón es un baúl de tesoros, es un baúl lleno de tesoros y solamente es para ti, mi amor. Mire cómo un hombre conquista a una mujer. Me fui derritiendo, fui dándole lo mejor y me sentía ridículo, pero hoy tengo el premio que yo deseaba. Te has puesto a pensar en la forma en que le sirves a Dios. Tú pensarás, pastor, ¿es hacer el ridículo? No, estás proclamando el nombre de Dios y estás haciendo que el Dios de los cielos se sienta satisfecho por lo que tú estás haciendo. ¿A qué le llama ridículo? ¿De qué te da pena? ¿Qué te impide servirle al Señor? Hay personas que dicen, pastor, me impide el pecado que estoy viviendo. ¿Cuándo lo vas a dejar? ¿Hasta cuándo lo vas a coquetear? ¿Hasta cuándo vas a permanecer con él? ¿No has entendido que la paga del pecado es la muerte? ¿No has entendido que el final del pecado es la muerte? Hay gente que dice, pastor, el pecado no pesa porque no lo siento. El pecado no pesa porque no lo siento. Familia, si usted pone un muerto aquí en la mitad y le pone pesas en el pecho, ¿ese muerto siente el peso de lo que tiene en el pecho? No. Cuando tú dices que el pecado no pesa, es porque estás muerto. Es porque estás muerto. ¿Estás aquí? ¿Qué desea Dios? ¿Qué es lo que Dios desea? Dios desea que hagamos su voluntad. Ahora bien, me encontré con una parábola y la parábola dice así. Jesús dijo, ¿qué os parece? Había un hombre que tenía 2 hijos. A uno se le acercó y le dijo, hijo, por favor, ve a mi hacienda y empieza a cultivar. Y el hijo le dijo, no quiero, pero dice que yendo por el camino se arrepintió y fue a su hacienda y hizo lo que su padre le había pedido. Dice que fue ante el segundo hijo y le dijo, hijo, ve a mi hacienda. Y él le dijo, sí, señor, muy diplomático, voy a ir. Pero dice que yendo por el camino no fue. Jesús termina haciendo una pregunta. ¿Quién de los dos
hizo la voluntad de Dios? Entonces le contestaron, el primero hizo la voluntad de Dios. Y Jesús enseña diciendo, familia, cuando vino Juan el Bautista con su justicia, los fariseos no le creyeron a Juan el Bautista, sino que le creyeron las rameras y las prostitutas. Familia, ¿sabías que por tu justicia puedes hacer que los demás crean en Dios? Por tu comportamiento, por la forma correcta en hacer las cosas, por la forma de ser como un Juan el Bautista, puedes hacer que los demás crean en Dios. Tú puedes decir, por ahora has dicho, pastor, no voy a hacer la voluntad de Dios, pero te apareces en la iglesia, pero empiezas a servir y en el camino te arrepientes y terminas haciendo la voluntad de Dios. Familia, así te cueste, así estés cansado, así no entiendas la visión de la iglesia, sírvele a Dios, hazlo para Dios, porque es para Dios. Hay gente que dice, es que estoy en pecado y no sirvo. Tienes dos opciones, o abandonas el pecado y le sirves, o sencillamente te acercas en misericordia a Dios y te expones a Dios. Familia, no hay nadie en el mundo, escúchelo, que no se exponga a Dios, que no tenga un efecto de parte de Dios en su corazón. Cuando tú te expones a Dios, tú eres tocado, eres cambiado y eres transformado. Esto es importante que tú lo entiendas. ¿Qué desea Dios? Bueno, Dios desea que tú pelees la buena batalla de la fe. ¿Cuántos aquí no han pasado por momentos difíciles? ¿Cuántos? ¿Cuántos aquí están atravesando momentos difíciles? ¿Cuántos? Sea sincero, a lo mejor Dios hace un milagro con su sinceridad. ¿Cuántos? Atravesamos momentos difíciles. ¿Qué le recomienda Pablo a Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué le está diciendo? La batalla es buena, no es mala. Pelea la buena batalla de la fe. Cuando la batalla se pone dura y recia, cuando peleas tú y no dejas pelear a Dios. Cuando la batalla se pone mala y donde sales desangrado, cuando tú te metes y metes tu mano. Pero cuando tú te haces a un lado y le permites a Dios pelear, Él levanta bandera de victoria, te defiende y no solamente te defiende, te da victoria en su nombre. ¿Usted cree, familia, que Dios está interesado que el mundo conozca a un Dios que nada lo puede hacer? Dios está interesado que a través de tu vida haya victoria y la gente termine conociendo el nombre bendito de Dios. ¿Vos crees que Dios es bruto? ¿Vos crees que Dios va a permitir la derrota para que nadie crea en Él? No, Dios está encauzado en tu causa y Dios quiere defenderte hasta la muerte. Y te voy a decir una cosa, si Cristo se demoró 3 días para resucitar, estás a 3 días de que tu problema sea resuelto. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Estás a 3 días de tu resurrección. ¿Qué busca Dios? Busca que pelees la buena batalla de la fe. ¿Cuántos aquí tienen enemigos? ¿Cuántos? Tenemos enemigos. Pero ¿sabía usted que mis enemigos son sus enemigos? ¿Sabía usted que Dios lo cuida a usted como la niña de sus ojos? ¿Sabía usted que las promesas de Dios tienen que ver con la victoria y la salvación? Pregunto, ¿cuál batalla ha perdido Dios? ¿Dónde la Biblia registra que Dios huyó acobardado? No. Pelea la buena batalla de la fe. Y ahí es donde yo recuerdo al rey David. Porque el rey David sí que sabía pelear las buenas batallas de la fe. ¿Y sabe cómo peleaba? Con gusto. Era de esos que llamaban los problemas. Si ustedes se acuerdan, él peleó contra Goliat. Y cuando lo vio, no le comió cuento a su estatura, ni a su espada, ni a las palabras que salían de su boca, que eran palabras psicológicas que mataban cualquier espíritu. ¿Qué hacía el rey David? Era como un torero. Véngase, papá, que más son los que están conmigo que los que tiene usted. Véngase para acá, que el que está conmigo es más poderoso que usted. Véngase para acá contra mí, porque usted viene con vara, viene con espada, pero yo en el nombre de Dios voy contra ti. ¿Cómo peleas tu buena batalla? ¿Cómo peleas tu buena batalla? Familia, esto es cuestión de fe y es cuestión de creerle a Dios. Usted me dirá, pastor, es apunte de palabras, un momentico. Si usted no se levanta a trabajar, nadie le va a dar comida. Usted vaya a hacer su parte, que Dios hace la de él.
pero yo no me voy a dejar trabajar por cuentos de Satanás que me diga, estás derrotado, estás perdido. Cada que levanta Satanás una mentira, yo levanto una verdad de Dios que dice, mentira, tú has sido vencido, has sido vencido en la cruz del Calvario. Familia, ¿qué tipo de verdad levantas? ¿Qué tipo de verdad, a qué tipo de verdad te arrimas? Porque la Biblia me está diciendo a mí que en la vida de Abel encontramos una persona que hizo lo que Dios deseaba y lo hizo donde Dios quería. Y de pronto esa segunda parte no la vamos a alcanzar a ver. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 5. Le voy a decir, familia, cuando le pregunté que si usted tenía enemigos, la iglesia tiene un enemigo. Mire, familia, y hablemos de la iglesia local y de la iglesia espiritual. ¿Sabe cuántas iglesias hay aquí en este bloque? ¿Usted sabe cuántas hay? Hay 4 iglesias y esta es la única hispana. El resto son adventistas y hay una iglesia haitiana cristiana. A esta iglesia fue la única que le cayó el departamento de construcción de Norte de Carolina y a esta iglesia fue la única que le llegó el departamento de bomberos con deseo de cerrar la iglesia. Familia, la iglesia pasó por este proceso, compramos sillas, nos pusieron a estrenar sillas azules como lo es el cielo azul, como es la majestad de Dios, sentados y tratados como príncipes. Quisieron encauzarnos para mal y terminaron bendiciendo nuestra vida. Nos señalaron, esa iglesia no puede estar allí. ¿Cómo? Una cosa es lo que diga el hombre y otra lo que diga Dios. Con estas cortinas de pipiripau, con esos rectángulos de pipiripau, con este altar de pipiripau, hemos bendecido el nombre del Señor. ¿Y quién lo va a impedir? Nadie. ¿Sabe qué ha servido esto? Ha madurado nuestra fe. ¿Y sabe qué nos dice? Dios está con nosotros. Pero la iglesia tiene un enemigo. ¿Sabe usted cuál es el gran enemigo de la iglesia? Y para eso vino el Rey Espíritu, para defendernos de ese enemigo. Se llama la simulación. Y estoy en esta mañana para decirte que no cometas el pecado de Caín. No simules una fe cuando no la estás viviendo. No simules vida cuando estás muerto. No simules dar cuando eres un avaro. No simules hacer cuando no estás haciendo nada. No simules colocar un sobre de diezmo cuando el sobre está vacío. No simules. Hay un enemigo que quiere destruir la iglesia. Más que los hombres, es la simulación. Se conoce como hipocresía, se conoce como doblez. Y no está bien que tú seas una persona que simula una fe cuando no la estás viviendo. Ni siquiera la conoces, porque si la conocieras estuvieras caminando en fe. No le creerías a lo que te rodea, le creerías a lo invisible que se llama Espíritu Santo, se llama palabra de Dios, se llama Biblia, se llama Dios. En este párrafo vamos a encontrar un gran enemigo. ¿Sabe usted de dónde viene el espíritu de la simulación? Se va a quedar aterrado. Viene de la envidia. De la envidia. Cada que tú envidias a alguien en su espiritualidad, quieres copiar su espiritualidad. Cada que tú ves a alguien prosperar, quieres hacer lo mismo que está haciendo esa persona para prosperar. Cuando Dios te ha establecido otros caminos, otros medios, o Dios te está deteniendo para que todavía no tengas lo que debes de tener. ¿Por qué? ¿Qué dijo el salmista? Sosténme del pan necesario. No sea que teniendo mucho me olvide de ti, o que teniendo poco maldiga tu nombre. Hechos capítulo 5. Vamos a leerlo del 1 al 11. ¿Cuántos me van a ayudar a leer? Lea conmigo, esto es una historia hermosa. Aquí se presenta el primer enemigo que tuvo la iglesia y que la sigue teniendo. Lea conmigo, 1, 2 y 3. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Versículo siguiente. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. ¿Sabiéndolo quién? Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto? ¿Dónde? ¿Dónde lo puso?
Oh, oh. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? El pecado de la simulación hace pensar al hombre que engaña a Dios y él nos engaña, y es al revés. El pecado de la simulación hace que yo me engañe porque a Dios nadie puede engañar. El salmista decía, si me escondo en el Hades, allí estás tú. Si subo a lo alto de un abismo, allí estás tú. ¿Dónde me esconderé de tu espíritu? ¿Dónde? ¿A dónde huiré de tu presencia? Familia, usted no va a poder huir. Usted no se ha dado cuenta que usted cree que está peleando la batalla de la fe. Usted no viene peleando ninguna batalla, usted viene huyéndole a la batalla de la fe. Porque si usted estuviera peleando la buena de la batalla de la fe, se estaba desangrando en este altar. Señor, ¿se acuerdan de Ana? No podía tener hijos y llegó y se postró y empezó a llorar. Dale hijo a tu sierva, dale hijo a tu sierva, pagando un precio, buscando su presencia. Y sale Elí y le dice, estás borracha. Borracha yo, mi Señor, en amargura de espíritu estoy porque no tengo hijo y he sido rechazada por todo Israel. Solamente quiero un hijo. ¿Y qué le dijo Elí? Vete en paz, porque cuando vuelvas traerás como ofrenda un hijo de tu vientre. ¡Guau! ¡Guau! Pelear la buena batalla de la fe. ¿Cómo la peleas? ¿Simulando que peleas? Porque yo veo que no simulas muchas veces. Huyes de la batalla que tienes que pelear. Porque si tuvieras dado cuenta que estás peleando una batalla de la fe, en medio del proceso estuvieras cambiando. ¡Uy, qué duele! Al taller del maestro vengo, pues el que me curará, me tomará entre sus brazos. ¿Y qué dice? Cada herida, las herramientas del maestro, martillo en mano. ¿Y mucho qué? Fuego. ¿No te has dado cuenta que sos tan malo que necesitas mucho fuego? Entonces Dios dice, este sigue por ahí, aumentémosle el fuego. Este sigue por ahí, aumentémosle el fuego. Lo más tremendo es que el fuego de Dios es ilimitado. Hasta donde tú quieras te quemarás. Hasta donde tú quieras ser solicitado puro, Él te va a purificar. ¿Estás aquí? Siga leyendo. Al oír a Ananías estas palabras, cayó, estiró los guayos. O sea, mire que no tuvo tiempo ni de responder. Dice, al escuchar esta palabra, expiró y cayó. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo siguiente. Y levantándose, ¿quiénes? O sea que si te estás muriendo, prepárate porque viene una generación de jóvenes que va a sacar a los muertos de la iglesia. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, ¿qué hicieron? Lo sepultaron. Mire lo que viene, que esto es maravilloso. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, qué paquetico el que le tenían. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Detenete. Pedro le hizo la misma pregunta a Ananías. No le hizo la misma pregunta. ¿Sabías que hay una gran diferencia en donde nace el pecado que donde se ejecuta el pecado? Porque ella sirvió de cohecho, ella le ocultó, pero el pecado nació, fue en este hombre. Ten mucho cuidado con el pecado que nace original en tu corazón. Ten mucho cuidado, porque ese pecado va a salpicar a otros, pero al final el que más va a pagar un precio fue donde nació la primera iniquidad. Entonces Pedro le dijo, dime, Zafira, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste? ¿En qué? En tentar al Espíritu Santo. Una vida de falacia, una vida de hipocresía, una vida de simulación solamente tienta al Espíritu Santo. Y ven, te digo algo peligrosísimo. La cruz te perdona tus pecados.
Cuando hablas contra el Padre, la cruz lo remedia. Pero cuando hablas contra el Espíritu Santo, la Biblia dice que es el único pecado que Dios no perdona. ¿Sabías que una vida de simulación es peligrosísima? Es peligrosísima. ¿Por qué conviniste con tu esposo en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y ahora te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando, oiga, los jóvenes están metidos en todos lados. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron ¿qué? Estas cosas. Uno de los ataques más grandes que está teniendo la iglesia se conoce como el pecado de la simulación, como el pecado de la hipocresía, el cual el Espíritu Santo no aprueba. Dios desea que tengas un cristianismo real, no fingido. Dime una cosa, familia. ¿Cuántos aquí se han visto en problemas para comprar la famosa droga? ¿Cómo se conoce la medicina que le mandan a uno original? Hay una genérica y la otra ¿qué es? Original. La genérica es ¿qué? ¿Más qué? Es más barata. ¿Sabías que se ha metido en las iglesias lo genérico, lo más barato? Lo más barato nunca va a ser igual a lo real. Lo real es lo real. ¿Qué quiere Dios? Que tengas un verdadero cristianismo. ¿Cuál es el verdadero entonces cristianismo? Que Dios ha desenfundado su espada y que te está buscando para atravesar tu corazón. Y por más que quieras, te va a alcanzar y va a degollar tu alma. Y entre más te demores en llegar aquí, más tendrás que llorar, más tendrás que gemir. Y cuando el evangelio de su espada atraviese tu corazón, entonces quedarás vacunado y desearás como nunca mantenerte siempre en su presencia. ¿Qué es el cristianismo? Dios te está buscando, te va a encontrar, va a desenvainar su espada y te vas a tener que convertir o a las buenas o a las malas. Pastor, usted está hablando bobadas, bobadas, salga de aquí. Ya a usted le quedó un mensaje clarito, clarito. ¿Qué va a hacer usted con lo que está aprendiendo? Dios quiere que seas genuino en tu vida y aseguró dándote su Espíritu Santo. ¿Tienes al Espíritu? Porque si lo tienes, tienes que ser genuino. Porque si no lo tienes, quiere decir que no has entregado tu vida a Dios. Hay palabras que son tan contundentes. Mire familia, contundentes y precisas. Por esta iglesia han pasado personas que escuchan una prédica, la mía o la de Pepe o la del que sea, y termina un culto y vienen y se quitan collares de vírgenes. Vienen y traen tatuajes que se hicieron en el cuerpo. Pastor, es que tatuarme es pecado. Hombre, llevémoslo a otro nivel. ¿Le preguntaste a Dios? Si tu vida era de Dios, ¿le preguntaste a Dios qué podías hacer con tu cuerpo? Porque si no lo preguntaste, estás pasando por alto una autoridad y una autoridad mayor a la tuya. Ahora tú me dirás, pastor, ¿qué tiene de malo? Bueno, tú a lo mejor controlarás uno chiquitico aquí, la abejita más de aquí. Pero si pasa uno más perverso que vos y te ve la mejita más de allí, ¿no querrás una calavera? ¿No querrás no querrás romperse otra parte en el cuerpo? Entonces, no pensemos en que sea malo, pensemos en el efecto que puede producir. Familia, el pecado es tan delicado que la gente no lo puede descifrar. Por eso es que la gente dice, no pesa. ¿Sabes por qué el pecado es pecado? Porque primero muestra lo que el hombre tiene dentro de él. ¿Y sabes también por qué es pecado? Porque enseguida muestra lo que el hombre puede hacer. Venga, les pongo un ejemplo. Si ustedes ven que entra aquí un perro echando baba por la espuma, por la boca, espuma por la boca, están ungidos ustedes. ¿Se le acercarían a ese perro? ¿Y por qué no? Ustedes lo vieron que mordió a alguien.
No, ¿cierto que no? El pecado es igual. Usted ve a alguien con pecado y sencillamente usted sabe, usted duda lo que hizo antes de su vida, pero usted sabe que puede llegar a hacer algo con usted. ¿Te acercas al pecado? ¿Te acercas al hombre caído, Caín? ¿Intimas con con Abel para tener un Caín? ¿Te acercas al impío de tal manera que esperas algo del impío? Entonces tu confianza no está en Dios, sino en el impío. Está en lo que quieres hacer y no en quien produce el hacer, que es Dios. Hermanos, la simulación se origina con la envidia, porque no quiero dejarlos con esa incógnita. ¿Usted sabe por qué Ananías y Zafira hicieron esto? Se los voy a contar. Si ustedes leen la Biblia, los versículos anteriores al capítulo 5, se van a encontrar con un hombre llamado José. Una vez predicamos de José aquí. ¿Qué significa el nombre José? El que añade. Ningún José en la Biblia, ninguno fue de maldición. Todos los Josés que hay en la Biblia fueron de bendición. José en Egipto, segundo en Egipto. José, el esposo de María, la aceptó y la recibió y entendió que lo que había en María era del Espíritu Santo. Y había un José que era conocido como ¿qué? ¿Cuál era el nombre que se le daba a José? ¿Cuál es? Bernabé, que significa hijo de qué? De consolación. ¿Qué era lo que, póngame creo que ya vamos a acabar, esto es importante. ¿Qué era lo que hacía José? José llegaba y veía a la iglesia en problemas y la consolaba. Veía que Pepita estaba en problemas, llamaba a los ancianos de la iglesia. Era un consolador, era uno que añadía. Yo no sé si tú eres de los que añade o de los que quita. Si eres de los que quita, familia, te tengo que decir, no, lo que estás haciendo es diabólico, porque Dios no quita, Dios suma y multiplica. Satanás divide y resta. ¿Tú estás aquí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Póngame cuidado que esto es especial. Llega José y José tiene una propiedad y vio la iglesia embalada con problemas. Uy, no, la iglesia tiene problemas económicos. Se levantó José en un pleno culto y dijo, yo tengo una propiedad y yo la voy a vender. Tanto problema con el diezmo y la ofrenda. Y la iglesia primitiva vendía las propiedades y las traía. Y aquí pedimos una ofrenda otra vez. Y para los niños y otra vez. Y para esto y otra vez. Familia, la iglesia nos dice la Biblia que José dijo, yo tengo una propiedad y la voy a vender. Entonces José fue y la vendió y dice la Biblia que no era barata, era costosa. Y vino José gozoso, el que añade, el que consuela, y puso la plata a los pies de los discípulos. Entonces en el culto hubo bulla, ¡wow! Dios bendiciendo la iglesia, Dios bendiga a José, Dios bendiga a Bernabé, tremendo hombre de Dios. Y Zafía y Zafira y Ananías se miraron. Qué rica esa gloria. Mira cómo lo están alabando. Nosotros tenemos una propiedad. Vendámosla. Y el aplauso que le dieron a Bernabé, ganémoslo nosotros mismos. La gloria que le dieron a José, que sea para nosotros también. Y fueron y corrieron y vendieron la propiedad. Se vende, inmediatamente la vendieron. Cosas hasta del diablo, inmediatamente la vendieron. Cuando la vendieron, empezaron a contar 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, Zafira. Ananías, 4.000.000. Esta propiedad valía tanto. Tanto. Yo no sabía que vendía tanto, que valía tanto la propiedad. Pues ya le prometimos a la iglesia que la íbamos a poner a los pies de los discípulos. Pues digamos que no la vendimos en tanto. Pura simulación. Sino que sencillamente vamos a decir, vamos a poner esta parte. ¿Qué estamos haciendo de malo? ¿Qué de malo? Es nuestra plata. Pero no saben que ya la habían delegado a Dios, ya la habían entregado. Entonces llegaron al culto y le dijeron a Pedro, Pedro, aquí está la propiedad. Y Pedro con ese don de ciencia lo mira y le dice, ¿por qué engañas al Espíritu Santo? ¿Por qué simulas? ¿Por qué buscas una gloria que no es gloria? ¿Por qué aparentas ser salvo si no eres salvo? ¿Por qué aparentas ser cristiano si no eres cristiano? ¿Por qué aparentas pelear una fe y no la estás peleando? ¿Por qué aparentas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No está bien. ¿Y cuál fue la sentencia? Fritis mortis pateletus pitus. Muerto. Como dice el Chavo del 8, quedó como un cadáver de un muerto, de un difunto ya fallecido. Muerto. ¿Por qué?
por el pecado de la simulación. Ahora retroceda un poquito para terminar. ¿Qué fue lo que hizo Caín? ¿Qué fue lo que hizo Abel? Abel trajo lo más gordo, lo original, lo mejor. Las primicias, dice la Biblia, lo mejor para Dios. ¿Usted sabe qué es lo mejor? ¿Cuántas mujeres de aquí se vinieron y dejaron la casa organizada? Uy. Gracias a Dios por ese don de ciencia que no me permitió mirar. Si usted se vino de su casa y dejó su casa brillante, ¿cómo debe de lucir la iglesia? Más brillante que su casa. Más brillante que su casa. Amarás a Dios con todo tu corazón. Que no te pase lo de Salomón. Salomón dijo, voy a construirle casa a Dios porque mi padre me dejó esa heredad para hacerlo. Y fue tan descarado que le construyó casa a Dios, pero enseguida construyó la suya. Y dice la Biblia que era 4 veces mejor que la de Dios. Entonces, ¿qué hacía Salomón? Él quería estar en su casa 4 veces mejor que la de Dios. La casa de Dios debe lucir mejor que tu casa. Tu vida debe de lucir mejor que los de afuera. Tu vida debe de lucir mejor. Eres de los que miras al pastor y dices, yo quiero esa vida espiritual. Yo la quiero. Y hay veces simulas y vienes y brincas. Y vienes y oras, y vienes y haces, y vienes y gritas, y vienes y eres como el pastor. Está haciendo un simulador. Mire familia, hemos abierto los diezmos de la iglesia y están escritos. Han venido cantidad específicas allí y los abre uno, no hay nombre, vacíos. ¿Sabe qué hizo la persona? Tiró el diezmo, tiró el sobre y simuló que estaba dando. ¡Guau! Llévalo a otro nivel. Llévalo a tu vida personal. Llévalo a la integridad que te solicita Dios. Llévalo a la transparencia que te pide Dios. Llévalo. ¿Eres un simulador? ¿Eres un hipócrita? ¿Eres una persona que necesita renunciar a algo que está simulando? Familia, mucho cuidado, porque estamos atentando contra el Rey Espíritu, contra el Espíritu Santo. Y la sentencia para Anías y Zafira fue la muerte. Ponte de pie, por favor. Con